buenas tardes. Vamos a iniciar la sesión de hoy. Hemos estado haciendo una revisión de los pueblos originarios. Obviamente, como les digo, de acuerdo con los especialistas, pues es complicado tener el número exacto de los pueblos que habitaron el territorio antes de los procesos de conquista por estos fenómenos de asimilación, el exterminio no solamente físico, sino a través de las enfermedades. Y bueno, ya comentamos algunas generalidades. Escuchar la canción Maldición, ya la escuchamos. Bueno, a ver, ¿qué saben o qué referencia tienen, compañeros, compañeras, cuando escuchan la conquista del territorio? O bueno, académicamente en las escuelas pues sí le llaman la conquista de México, ¿ah? A ver, Pero ¿quién participa? yo, Venga, ¿quién? No, Tristán, te escuchamos. pues más o menos algo de lo que sé es que llegaron en barco los españoles y los que lo vieron lo confundieron con un dios y por eso primero les otorgaron cosas de oro porque aquí era donde sobraba, bueno, por estos rumbos era donde sobraba oro, le enseñó tradiciones. Ajá, muy bien. Gracias. Gracias, Tristán. Sale, ¿quién sigue? Leonardo. Leonardo. Creo que fue el que se conectó y se fue. Sofía. No, aquí estoy, aquí estoy. Venga. No sé muy bien, nada más sé que igual llegaron en barco y como aquí teníamos mucha agricultura, mucho oro y minerales, así pues quisieron robarlo y se defendieron. Muy bien, gracias, Leonardo. Un favor, jóvenes. Seguramente en las sesiones ya introductorias o las primeras que tuvieron, les explicaron que este curso, en específico el TIAWI, no es una escuela normal. Y no es una escuela normal porque parte de lo que se propone este espacio, además de prepararlos para su examen, también eso es importante que se tenga la claridad, es fortalecer su carácter, ¿sí? Entonces, estimado Leonardo, lo que nosotros sepamos, y digo Leonardo para que lo escuche Sofía, para que lo escuche Said, para que lo escuche Alejandra, Laila, Sam, Elilla, ya entró también, no sé si ya está Marco, y el mismo Tristán, es el conocimiento que tenemos, ¿sí? No demeriten lo que ustedes saben, por favor. No demeriten lo que ustedes son, que mucho trabajo les ha costado a sus papás, a sus mamás, a sus abuelas, a sus tutores, a ustedes mismos, llegar hasta donde están. ¿Qué es lo importante? Si ustedes a lo largo del camino se dan cuenta que hay elementos de información, elementos de conocimiento que les hacen falta, pues ahí sí, recuperarlo, ¿sí? Todas las opiniones, compañeros y compañeras, son igual de valiosos. Seguramente algunos podrán tener algunas referencias más claras o algunos datos más precisos, pero todo lo que nosotros hemos cosechado en este tiempo, lo que sabemos, lo que podemos compartir, es importante, ¿sale? No se auto boicoteen, por favor, todas sus opiniones son valiosas y aquí de lo que se trata también es que ustedes mismos se vayan sintiendo seguros. Lo que dijiste, Leonardo, a resumidas cuentas, muchos lo dicen, ¿sí? Entonces, a veces por esa probable inseguridad que pudiéramos tener, nos callamos y miren, el mundo no está como para estarnos callando o como para nosotros hacernos sentir que no sabemos mucho o que nos vamos a equivocar, ¿sale?
Vamos a opinar y si nos equivocamos, bueno, pues ya tendremos tiempo para aprender. Muchas gracias, Leonardo. Vámonos un poco más rápido con Sofía, por favor. Por lo que yo entiendo es que es un proceso por el cual un territorio o una nación se libera o de otro país. Muy bien, bien, bueno, bien, Sofía. Un proceso, acuérdense que vamos a hablar de procesos. Sin embargo, pues es así como, y seguramente les van a preguntar, ¿verdad? Por la conquista de México Tenochtitlán. En este caso, Sofía, no hay un proceso de liberación, sino más bien de sujeción, de control. Y vamos a ver dos casos de dominio, de control distintos. En las 13 colonias, lo que hoy es Estados Unidos, y vean qué personaje tienen de, de presidente, fue una guerra de exterminio, ¿sí? Ahí, con esta idea, independientemente de lo que se crea, pues no sé, abusiva del destino manifiesto, mataron, pero a un número increíble de pueblos originarios. En el caso nuestro fue una guerra de conquista y no se exterminó a los pueblos originarios. Acuérdense lo que estuvimos platicando, sobre todo en el área del centro del país. El sistema político, el sistema social de muchos de estos pueblos era muy similar al sistema europeo. ¿Qué quiere decir? Había un gobernante, había una religión, socialmente estaba estructurada la función de cada grupo, o sea, estaban los comerciantes, los artesanos, los guerreros, ¿sí? Había maestros, etcétera, etcétera, estaba bien estructurada la función social, de modo que la mano de obra que se requería para lo que han mencionado, la explotación del territorio, era necesaria. Y los pueblos originarios en un primer momento sirvieron. Ahora acuérdense lo que estuvimos revisando, no me acuerdo si ya lo hemos comentado. 9, de acuerdo a lo que hoy comparten los especialistas, 9 de cada 10 personas vivas murieron en el primer momento de la conquista, ¿sí? Por las enfermedades, por los abusos, por las violaciones. Fue realmente un infierno sobre la tierra. Para los que tengan una referencia de qué es el infierno, fue brutal, sobre todo con el sistema de la encomienda, que va a ser la base económica de los primeros años del nuevo territorio. De tal modo fue la mortandad de los pueblos originarios que por eso los españoles comenzaron a traer esclavos de África, ¿sí? Bien, gracias, Sofía. Adelante, Said. Entonces Said fue Sí. el que se conectó. No, sí, ya Ahí está, ahí está. Te escuchamos, pues, Said. por lo que entiendo de la conquista de México, pues, de que pues sí, que llegó ahí Hernán Cortés y todo, ¿no? Y pues que más que nada la Malinche fue la que tuvo un papel más importante, que fue de una de las 20 mujeres que los indígenas dieron como tributo y aportó como traductora y consejante de Hernán Cortés, con el que después tuvo un hijo, Ajá. que Excelente. fue Martín Cortés, ¿no? Fue su hijo. Sí, y muy bien, Said, ven, sí, hay contextos donde tenemos una referencia más amplia de lo que sucede. Muchas gracias, Said. Ya iremos comentando, compañeros y compañeras, precisamente ese concepto de la Malinche. La Malinche era una palabra que se usaba para referirse a Cortés, ¿sí? En, ahora que fue el Día de la Mujer, durante mucho tiempo hubo una tendencia a minimizar, eso con la directora Chelito lo pueden platicar más a profundidad, minimizar el papel de la mujer en la historia.
y tener un enemigo público, ¿no? Entonces, bien, el papel de Malitzin fue fundamental como lengua. Y la misma historia de Malitzin, pues es una historia de tragedia, ¿no? Muere su papá, la regalan para que no pudiera hacer el reclamo eh, de su territorio o de su herencia, y después de este regalo que hacen, la vuelven a recibir, o sea, una situación bien delicada, y al final, efectivamente, este hijo de Cortés, pues lamentablemente se van a construir alrededor de él intentos de insurrección y va a tener un fin muy triste, ¿no? Aparte, vamos a ver ya los rasgos de la sociedad novohispana, que son gran parte del antecedente de la sociedad mexicana ya del siglo XIX, como la apariencia de una sociedad católica dio paso, ¿sí?, a una presencia de doble moral donde pues los españoles tuvieron hijos con pueblos originarios, con esclavas, ajá, y de ahí fue creciendo una diversidad étnica que para meter a todos en un costal, en aquel tiempo le llamaron las famosas castas, ¿sí? O sea, no eran ni peninsulares, que son los europeos, básicamente de España, tampoco eran los criollos, que eran estos hijos de españoles nacidos en el Nuevo Mundo, pero tampoco formaban parte de los pueblos originarios o de los afrodescendientes, ¿no? Entonces, ahí comenzó una tragedia para muchas mujeres, para muchos hombres, que incluso socialmente se les estigmatizó cuando estos grupos eran los que mantenían la riqueza del virreinato, ¿no? Pero lo vamos a ver así rápidamente. Muchas gracias, Aid. Alejandra. Mande. Adelante, la escuchamos. Según por lo que yo entiendo es cómo España fue como a adueñarse de pues todo lo que habían hecho pues los del pueblo de Tenochtitlán. Bien, ahí, a ver, aquí está. Y Laila, no está. Y por último, Sam es Alejandra, creo, ¿verdad? Sí. Bueno, Eliyá, el joven José tampoco está. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Ah, sí está, sí, adelante, adelante. ¿Me pueden repetir la pregunta? Es que estamos bien. Ah, perfecto. Si quieres entonces, estimado Eliyá, para que te demos chance de entrar en contexto, y ahorita al No, final. pero ¿Eu? era de la conquista, ¿no? Lo que se entendió por conquistas. Hijo, casi no te escucho. De que si era, de qué entendió de conquista. Ah, exacto, sí. Ah, pues una etapa en la historia de México donde pues los españoles pues descubrieron América y al momento de descubrir América pues buscaron ejercer su poder aquí. Con que pues eso básicamente. Muy bien, muchas gracias, don Eliyá. Bien, entonces, fíjense qué interesante todas sus opiniones. Ahora, lo que ya con el paso del tiempo han identificado algunos especialistas, y en esta materia o en estos temas hay, por supuesto, grandes intelectuales, y lo que nos dicen, estimado Eliyá, es que
habría que meter a un análisis el término de, o la idea de si descubrieron al continente americano o al Nuevo Mundo. Algunos dicen pues, que fue un encuentro, ¿sí? Porque no olvidemos que en el recorrido o en la ruta que se habían diseñado, los navegantes pues no tenían noción, no sabían que existía esta parte del mundo, ¿sí? Y que el desarrollo de las civilizaciones pues iba de forma paralela, ¿sale? Entonces esa anotación me parece interesante. Hay una serie de mitos que se tienen sobre la conquista y que me parece que es interesante analizar. España no era la corona que va a ser para el siglo XVIII. España estaba formándose posterior a una unión de dos coronas, ¿cierto? Se estaban reagrupando. Precisamente en 1492 logran la expulsión de la influencia árabe. Y miren, esto es bien importante porque en la raíz de la Nueva España, la presencia del Islam va a ser una raíz que no se ha considerado por obvias razones. Acuérdense que estas grandes religiones que se van a instalar en la historia del mundo, al menos sobre todo lo que es concerniente a nuestro lado, va a ser el cristianismo y el islam, ¿sí? Y entre ellas, pues lamentablemente siempre ha habido ahí confrontaciones ideológicas que pues muchas veces van de la mano de las armas, ¿no? Por ejemplo, hoy cuando escuchábamos o veíamos que algunos compañeros más afines a los gobernantes del Estado de Israel no veían con malos ojos el hecho de que desataran esta furia, este genocidio, esta matanza de civiles, porque detrás había algo. Hoy afortunadamente Trump y su cinismo pues ya dejó ver que lo que quieren es quitar a toda la gente del Islam de Palestina para hacer un puerto turístico, ¿no? Vean nada más el grado de perversidad. Pero ¿cuál es el argumento? Esta lucha, que si mi Dios es el mejor o mi Dios es el peor, que ha estado presente. ¿Por qué lo comento así, compañeros? Porque cuando llega efectivamente esta cadena o esta horda de conquistadores, la influencia del Islam no se va a mencionar para nada, ¿sí? Sin embargo, el mismo Cortés viene de una región que fue donde más arraigo y de las últimas regiones en la península en erradicar la cultura del Islam. Miren, simplemente ellos, los peninsulares, estuvieron bajo la cultura del Islam 500 años. Nosotros estuvimos bajo la cultura de la península 300 años, ¿sí? Y aún hoy tenemos muchos rasgos de esta cultura. Hoy muchos de nuestros elementos culturales, artísticos, religiosos, son de esta cultura. De modo que hay una fusión entre estas dos ideas muy interesante que, pues, por supuesto, no se le iba a reconocer ni se le iba a mencionar. Punto número 1. Punto número 2. Para la fecha en que Colón y los navegantes surcan la mar, ya había varias potencias europeas que estaban saliendo a navegar. Vamos, era ya una cuestión de tiempo en que hubiese llegado una flota al Nuevo Mundo, ¿sí? ¿Por qué? Porque el avance de los descubrimientos geográficos ya era una realidad, ¿cierto? Como estas olas de pensamiento. Siguiente, ya existía una necesidad de incrementar una economía donde, ¿qué se necesitaba? Plata, oro, metales preciosos para poder comerciar, ¿sí? Y lo que sucedió es que efectivamente llegaron a una tierra
Pues imagínense, desde 1526, 28 hasta 2001 siguen produciendo las minas en el territorio, pues imaginemos cuánta riqueza tiene nuestro subsuelo, ¿no? Y han sido distintos los métodos para hacer producir la tierra. Pero esta es otra realidad, se requería ya de metales preciosos para fortalecer la idea del imperio, la idea de la economía mundial. Otro de los aspectos que nos ayuda a entender el motivo de las conquistas es la idea, quienes sean creyentes con todo respeto, dentro del discurso está que todo el mundo tiene que creer en el Dios verdadero, ¿sí? Entonces, esta idea de crear el reino de Dios, de llevar la palabra de Dios a todos los rincones, pues también se presenta como un elemento fundamental para entender muchas veces que por el método que fuera, llevar el evangelio, la buena nueva, convertir a los pecadores en buenas almas, era una tarea que se tenía que lograr. Aquí, compañeros, es donde yo identifico que algunos conquistadores, sobre todo soldados, pues utilizaron este pretexto para abusar, para hacerle daño a las mujeres, violar a las esposas de los hombres, ¿sí? A las niñas, matar a los bebés, o sea, para cometer toda clase de crueldades que están registrados en las crónicas, pero que en esta tarea evangelizadora, que era la función, se escudaron y llevaron a cabo estas tropelías. Hubo frailes, ¿sí? Anótenle por ahí, que yo me acuerdo que esa fue pregunta de exámenes, de las órdenes religiosas que llegaron. Hubo frailes franciscanos, hubo frailes dominicos, hubo frailes agustinos, frailes jesuitas, así en ese orden llegaron al territorio. Los primeros fueron los franciscanos, los segundos los dominicos, terceros agustinos y cuartos jesuitas, que por su calidad de frailes, pues ellos efectivamente querían recrear un cristianismo primitivo. Incluso muchos de estos frailes decían que los habitantes del Nuevo Mundo no se mezclen con los españoles, porque los españoles son viciosos, tienen malas conductas, cometen ciertos actos que no están bien de acuerdo a los ojos de Dios. Entonces, mejor nosotros vamos a comenzar a hacer con ellos un trabajo evangelizador que nos permita recrear las primeras comunidades de los cristianos. Y aquí hay un nombre en particular, va a ser Vasco de Quiroga, quien se va a dar a la función de tratar de crear esta sociedad donde el trabajo comunitario permitiera la coexistencia de todos los habitantes, ¿sí? Entonces, esta idea de un imperio universal, pues va a ser muy, muy importante, ¿sí? Va a ser muy, muy importante. Segundo aspecto, seguramente ustedes en la escuela han escuchado hablar de la Reforma Luterana o del movimiento, el protestantismo, ¿sí? O de Martín Lutero, que es una división que se va a dar al interior de la Iglesia Católica y que precisamente va a dar paso hoy a la creación de diversas formas de entender la creencia en Cristo, en Jesús, como el Dios verdadero, ¿sí? Martín Lutero, que por cierto era fraile, va a hacer una protesta, una crítica, una revisión del dogma católico, lo va a pegar en su iglesia en Alemania, y de ahí se va a dar un movimiento al interior del catolicismo que va a generar otra lectura de la vida de Jesús y de cómo se tendría que llevar a cabo la creencia, ¿sí?
esta parte a mí me cuesta trabajo entenderla, pero muchos de los frailes que llegaron al Nuevo Mundo creían que con bautizar a los habitantes estaban recuperando esas almas, ¿sí? Le estaban regresando al seno de la Iglesia Católica a esas buenas almas que Martín Lutero les había quitado, decían, ¿sí? Y entonces, pues hay crónicas que hubo sacerdotes que se les acababa el agua bendita para bautizar y pues órale, ¿no? Ahí como se las ingeniaban, pero lo que ellos querían era restituir el número de almas que tenía la Iglesia Católica. Hay un libro pues muy interesante sobre el papel de los confesores ya en la Nueva España y de cómo realmente se agobiaban los frailes de que los acusados por la Santa Inquisición no recibieran el perdón, pero dicen que lloraban, que se desgarraban las vestiduras, y ya que el acusado aceptaba confesar sus pecados, ya, ¿no? Aunque lo fueran a matar, lo importante era salvar el alma, ¿no? Digo, obviamente eran formas de pensar, compañeros, pues que nosotros hoy difícilmente lo podemos concebir, pero que sucedieron. Y si nosotros observamos todos estos detalles, seguramente va a ser más fácil o vamos a entender de forma un poquito más integral los procesos de conquista. Bien está esa lectura de que España se adueña del territorio, pero también se adueña gracias a que el Papa de esos años les da una bula o un permiso, digamos, ¿no? Les avala el hecho de quedarse con el territorio siempre y cuando evangelicen, ¿sí? Lleven a cabo este proceso de evangelización. Evangelizar significa que los nuevos seres o los habitantes acepten y entren en la religión católica, ¿sí? Palabras más, palabras menos, compañeros. Esto quiere decir, y compañeras, que de un momento a otro llegaron estos conquistadores, estos soldados. Como yo les decía la clase pasada, nunca hay que olvidar ni hacer de lado el brazo de los aliados. Estos procesos de conquista no se hubieran logrado sin los pueblos aliados. Eso es bien importante que lo tengamos presente, ¿sí? No hubiera sido posible, simple y sencillamente no hubiera sido posible ni el de México Tenochtitlán, ni el de Tlaxcala, ¿sí? El de Michoacán, fíjense que el de Michoacán, cuando el Canzonzi, el gobernante purépecha, se entera que el pueblo mexica ha sido derrotado, cuando llega Nuño de Guzmán, que fue el conquistador de la tierra de Michoacán, un salvaje, un sanguinario de primera línea, él decide entregar el señorío y aún así lo torturan, lo hieren, lo lastiman, ¿sí? O sea, fueron procesos realmente difíciles, ¿no? Si se tuviese que dar una fecha, o bueno, más bien la fecha que se da para entender el inicio de estos procesos de conquista, es el 13 de agosto de 1521, cuando Cortés y sus huestes, sus aliados, detienen a Cuauhtémoc. Ya también comentamos la sesión pasada que Cuauhtémoc era Tlatelolca. Tlatelolco es la ciudad gemela de Tenochtitlán, y hay un anónimo para los compañeros y compañeras que les interese, un anónimo que pueden bajar de internet, precisamente así se llama, el Anónimo de Tlatelolco, donde relata los últimos momentos, las batallas, cómo se vivió la desolación. La verdad es que sí conmueve este documento, porque hay una parte que incluso dice, ¿no? Pues ya cuando todos los soldados habían sido vencidos, pues las mujeres
se arremangaron sus faldellines y órale, ¿no? También quisieron defender el orgullo. Obviamente, pues ahí, ¿no? También se deja ver la rivalidad que tenían con Tenochtitlán, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más? Como del proceso de conquista. Es que es bien amplio, miren, es bien amplio. Así, a ver si nos da tiempo una revisión rápida. Estando en Cuba, Hernán Cortés decide, ya había acordado con el gobernador de Cuba, hacer una expedición para ir a conocer más tierras. Al final tienen un conflicto entre ellos. Cortés desobedece a la autoridad, sale y al primer lugar que llega es a la isla de Cozumel. Ahí, como pueden hacerse entender, le informan que hay más territorio hacia adentro y llegan a la región de Tabasco. Ajá. Y va a ser ahí precisamente donde se va a enterar Cortés que hay dos personajes náufragos, bueno, hoy sabemos que son náufragos, pero le van a hacer ver que hay dos personajes parecidos a él, que va a ser Jerónimo de Aguilar, ¿sí? Y Gonzalo Guerrero. El caso de Gonzalo Guerrero, compañeros, pues yo que soy papá, defensor de los papás, pues no lo podemos dejar a un lado, ¿no? Porque Gonzalo Guerrero, aún siendo peninsular, aún siendo español, cuando naufragan, es que miren, por eso había ya sucedido que muchos aventureros, muchos marineros subían a navegar, ¿no? O sea, andaba la navegación ya, podríamos decir, a tope. Hay un naufragio donde Gonzalo Guerrero y Jerónimo de Aguilar sobreviven y se asientan en la zona maya. Gonzalo Guerrero se casa con una chica maya, algunos dicen que era princesa, bueno, hija del gobernante, otros no, que simplemente se casó y tiene hijos, ajá, y lo hacen como encargado de la parte militar de esta comunidad. Los mayas, a diferencia de los mexicas, van a estar agrupados en diferentes grupos, en diferentes núcleos, ¿sí? Bueno, pues Gonzalo Guerrero llega a ser un personaje importante en la defensa de este pueblo, y cuando Jerónimo de Aguilar se entera que llega Cortés, pues ya el idioma, ustedes saben que los idiomas hay que practicarlos, si no se les olvidan, ya Jerónimo de Aguilar no articulaba muy bien el español. Lo que dicen las crónicas es que cuando lo ve Cortés, pues imagínense un náufrago que lleva ya bastante tiempo viviendo con los mayas, el sol también cómo te cambia el color de la piel, etcétera, etcétera, pues Cortés no creía. Entonces Jerónimo de Aguilar le dice a Cortés Santa María y Sevilla, y pues en ese momento Cortés comienza a identificar que efectivamente, y Jerónimo de Aguilar le dice, oye, pero hay otro, está Gonzalo por esta región maya también, lo va a buscar, y Gonzalo Guerrero le dice, no, ¿sabes qué? No, pues yo no me puedo ir, mira, ya me casé, tengo mi esposa, tengo mi familia, y soy aquí parte importante, y aparte le dice, mira, tengo mis hijos, qué boniticos son, pues no, ¿cómo voy a dejar a mí? La verdad es que este hecho merece ser conocido. Pocas veces nos detenemos en Gonzalo Guerrero, que bueno, algunos también le llaman incluso el padre del mestizaje, ¿no? Que pues no se puede muchas veces asegurar eso, pero queda escrito, ¿no? Ya la historia llega a Cortés a lo que hoy es Veracruz, y de ahí hace la travesía hacia Tenochtitlán. En el camino le van dando información, ¿sí? Va conociendo a los pueblos, va ganando aliados a través de la mentira, que también ya lo comentamos la sesión pasada, y como lo dijo nuestro compañero, aquí comienza a recibir
una serie de obsequios con la finalidad de ahuyentarlo, ¿sí? O sea, insisto, compañeros y compañeras, no podemos partir, ¿no? Nosotros diríamos, oye, si a alguien le regalas oro y él viene buscando oro, pues no se va a ir, ¿verdad? Esta idea de que Moctezuma pensó que era Quetzalcóatl, yo les decía, ya no es como tan validada o como que es el motor principal de este hecho, ya está un poco más a discusión, y creo que el uso de la palabra, el uso de la mentira tiene mucho más peso, ¿no? Obviamente fue un momento de desconcierto donde no se, pues sí, imaginemos nada más que de pronto nosotros vemos que llegan personas en supernaves o a ustedes que les gusta toda la tecnología, que dices, no, bueno, ¿qué hacemos? Sí, no, lo hacemos, ¿no? Luego venían con sus, estas cortezas de metal, ahorita se me fue el nombre, estructuras, ¿no? Ay, sus armaduras, venían a caballo, ¿no? Antier fuimos a una cabalgata y no, hombre, pues sí te impresionan los caballos y luego eran bien desgraciados porque bien marrulleros, dejaban en celo cuando los animales quieren reproducirse, pues tienen toda la energía, ¿no? Bufan y se mueven. Entonces, en celo, dejaban a los animales, no les permitían cruzarse y toda esa ira, toda esa energía, pues imagínense un caballo, te asusta, pues. Se dieron rápido cuenta de esto y es ahí donde se dice que empezaron a hacer, a utilizar a su conveniencia muchos de estos símbolos que eran desconocidos para los pueblos originarios. Bien, llega a México Tenochtitlán, así muy rápido, compañeros, muy rápido. Llega a México Tenochtitlán, Moctezuma, ya con aliados, ahora los tlaxcaltecas, esto es importante porque los tlaxcaltecas se enfrentaron a los españoles, fueron derrotados y ya después de haberse enfrentado, bueno, ya decidieron hacer ahí alianza, ¿no? Los aliados de los mexicas procuraron tenderles una celada en Cholula, obviamente ya los informantes avisan y bueno, se da ahí una matanza lamentable en Cholula. Llegan a México Tenochtitlán, se instalan y Cortés aloja a, Moctezuma, perdón, aloja a Cortés y los aliados, ¿sí?, dentro de la Gran Tenochtitlán. Algo que genera consternación, pero bueno. En esto, Diego de Velázquez, el gobernador de Cuba, manda por Cortés, ¿sí?, manda que lo detengan preso y lo lleven de regreso por haber desobedecido. Cortés se entera, sale de México Tenochtitlán a Veracruz y deja como encargado a Pedro de Alvarado, un personaje también siniestro, que en la celebración de Toxcatl va a ordenar una matanza, ¿sí?, así brutal. Si era una celebración, no había armas, ¿sí?, y van a destazar ahí al pueblo. En esta reorganización, Cortés hace preso a Moctezuma y en esta reorganización se decide que el nuevo Tlatoani será Cuitláhuac. Se reorganiza el ejército mexica y aliados también de los mexicas y logran expulsar de México Tenochtitlán a los españoles con sus aliados. Y va a ser una vuelta, ustedes que están en Cuautitlán, van a pasar por esta región, le van a dar la vuelta para llegar a Texcoco, ¿sí? Y de Texcoco van a ir a Tlaxcala, se van a reagrupar y ahí, eso sí hay que reconocerlo, pues tienen el genio de construir
una serie de bergantines para bloquear el paso por el lago de Texcoco, pues que en realidad eran varios lagos, ¿no? Son varios lagos. Pues. Pero incluso se dice que Cortés mandó por la madera de las naves a Veracruz para poder construir estos bergantines. Y cuando viene ya el contraataque de los españoles y los aliados, en Texcoco, fíjense nada más, en Texcoco, Xicoténcatl el joven se da cuenta de que están cometiendo un error, ¿sí? Y decide alertar a gente de los tlaxcaltecas que no es buena idea apoyar al conquistador. Hacen ahí una reunión y pues ahorcan a Xicoténcatl el joven, ¿no? Lo ahorcan y entonces pues ya con más decisión algunos, más forzados otros, se lanza el ataque final sobre México Tenochtitlán. Las crónicas pues obviamente nos permiten acercarnos a un escenario dantesco, brutal. La gente tenía que comer pues lo que veían, raíces, incluso cortezas, sí, pero eso fue brutal. Y se lanza el ataque ya de conquista. La ciudad va a quedar en una condición inhabitable, tan es así que Cortés se va a trasladar a Coyoacán y ahí se va a instalar para en lo que se limpiaba y se hacía todo el trabajo. Y aquí ya es donde los aliados van a comenzar a percatarse, pues que muchas de estas promesas, pues no necesariamente se iban a cumplir, ¿cierto? Se empiezan a repartir los conquistadores el territorio, es aquí donde nace la encomienda, y seguramente muchos de ustedes, nada más un ejemplo así de las linduras que hacían, saben que a las reses o al ganado les ponen marcas de hierro, ¿sí? Cuando forman parte de un rancho, de un dueño. Bueno, en este tiempo los encomenderos marcaban a las personas, ¿sí? Hay por ahí unos murales, los voy a buscar y les voy a poner las imágenes. Marcaban a las personas en su rostro para que se supiera de quién eran y obviamente los podían vender. Hay quienes dicen que las crónicas, que hubo individuos que fueron tantas veces marcados que, o sea, tú lo veías y no le encontrabas forma a la cara, ¿no? Nada más imagínense de qué forma les habían quemado la cara a estos pobres compañeros. Ya aquí vino un esquema muy fuerte de sometimiento, de vejaciones, de violaciones. O sea, muchas veces violaban a las esposas frente a los esposos y los hijos. ¿Por qué? Para demostrar quién tenía el poder, ¿sí? Y que no se podía hacer nada. Por eso hoy, compañeros y compañeras, cuando hablamos de los pueblos originarios, no lo podemos hacer tan a la ligera, ¿sí? Porque sistemáticamente han sufrido, se les ha despojado de territorio, se les han impuesto formas de pensar, se les han impuesto formas de alimentarse, ¿sí? Se les obliga a hacer trabajos. Todavía hoy, en pleno siglo XXI, siguen haciendo los trabajos más pesados en todos los esquemas productivos que ustedes se puedan imaginar y son los que reciben una retribución económica menor. Obviamente en las comunidades de los pueblos originarios, si tienen primaria multigrado está bien, no hay secundarias, difícilmente ellos podrán salir a las prepas, ¿sí? Como ahora ustedes que quieren ir a una prepa, pues impensable, ¿no? Por toda la política estructural que se ha impuesto sobre de ellos. Y que tiene mucho en su origen cuando comienza este proceso de conquista. Entonces, ¿cómo se va a organizar ya el territorio? Fíjense que esto es bien interesante. Se forma un virreinato, ¿sí?
¿Esto qué quiere decir? Que va a haber un órgano, en todo el territorio, aquí que ven ustedes, va a pertenecer a la corona española. ¿Vale? Punto número 1, eso no hay discusión. Pero se van a hacer divisiones en el territorio para supuestamente una mejor organización. Lo cierto es que, por ejemplo, aquí en la imagen que ven, esta región del Nuevo Reino de León, ya después va a venir el Nuevo Santander, de Coahuila y el gobierno de la Nueva Vizcaya, pues no va a ser muy accesible, ¿sí? Se va a construir, gracias a la minería, un camino que va a partir de la Ciudad de México y va a llegar hasta lo que hoy es Santa Fe, en el estado de Nuevo México, en el actual Estados Unidos. No, yo realmente no dimensiono la geografía de Estados Unidos, es una región que no me llama mucho la atención, pero este camino va a atravesar, ¿sí?, hacia el norte, que le llamaban hacia el septentrión, y dentro de las tierras ignotas, ¿no?, que es arriba y de lo desconocido, pero la minería, esto sí es importante, compañeros y compañeras, porque en esta actividad muchísimas personas, hombres, mujeres, niños, niñas, abuelos, abuelas, perdieron la vida sirviendo como animales de tiro, animales de carga, ¿sí? Los que tenían que entrar a picar piedra en condiciones muchas veces realmente infrahumanas, ¿no? Pero este camino se fue construyendo a lo largo del camino. Pues sí se acuerdan del mapa que vimos de 1580, se fueron estableciendo presidios que van a ser pueblos o en un primer momento fortalezas a cargo de ciertos soldados. Conforme se fue avanzando, fueron avanzando los presidios y ahí se fueron formando ciudades, ¿no? Por ejemplo, Aguascalientes, la ciudad de Aguascalientes hoy nació como un presidio y bueno, fue evolucionando hasta hoy, que es ya la capital de un estado, ¿no?, de una entidad federativa. Pero este proceso de conquista va a ser una especie de transición entre un sistema social organizado a un sistema más compacto. Se va a buscar, se va a procurar en estos presidios, las misiones. Vamos a identificar 3 tipos de pueblos, ¿sale? Los presidios, que van a ser construidos en un primer momento por soldados. Va a llegar una guardia de soldados a pelear, a batallar, a lo que quieran, y ya que está dominada esa área, un poquito más adelante, otro presidio. Bueno, en estos presidios que se fueron generando espacios, llegaban colonos, y muchas veces, ojo, las necesidades de producción requerían mano de obra. La mano de obra siempre va a ser necesaria. Entonces lo que hacían era bajar a los pueblos originarios que por lo regular vivían dispersos, sobre todo en la parte norte del país, y querían hacerlos vivir dentro de los presidios, dentro de pequeñitas, ¿no?, colonias, pensemos, o ranchos, comunidades. Hubo quienes aceptaron, hubo quienes no aceptaron, hubo quienes aceptaron y después se rebelaron. Sí, o sea, la historia es bien interesante, no es un proceso sencillo, ¿sí? A la par de los presidios van a estar las misiones. Las misiones van a ser construcciones de frailes, su nombre lo dice, misioneros, iban a llevar la palabra de Dios, hacer el trabajo evangelizador, ¿sí?, del catolicismo, etcétera, etcétera. Ellos no abandonaban las misiones, pero de una misión construían pequeñas regiones o iglesias, parroquias más bien, donde iban a supervisar, a ver el trabajo. Y el tercer tipo de pueblos que se va a comenzar a presentar, a florecer, van a ser los reales de Minas, ¿sí? Guanajuato, Zacatecas son
reales de minas que hoy, insisto, ya son entidades federativas, ¿sí? Pero bueno, ya veo que aquí es la hora y aquí le podemos parar, ¿sí? No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta.